Sea bendecido el nombre del Señor en esta mañana una vez más. Y vamos al Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: canten alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraño? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra tu destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no te enalteciere, oh Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que nos hiciste. Dichoso el hombre que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Aleluya. Bendecimos al Señor en esta mañana. Señor, aquí estoy delante de tu presencia, confiando que tú has de traer palabra de edificación a esta casa, como vasija inútil, Señor, para que la llenes conforme a tus riquezas en gloria, para que de este lugar salgamos llenos de tu palabra y de tu presencia. En el nombre de Jesús. Al río de Babilonia. Para los que llevan anotaciones, si lo quieren poner un tema a este material de hoy, y allí colgaron sus arpas. El pueblo de Israel era un pueblo. Primero tenemos que hacer un poquito de historia antes de entrar en el tema, para que vayamos y entendamos lo que queremos decir en esta mañana. El pueblo de Israel era un pueblo famoso, era un pueblo que en Jerusalén habían hecho el famoso templo de Salomón, un templo donde se adoraba al Señor de manera espectacular. Después del éxodo, después que el pueblo de Israel salió de tierra de esclavitud, en el éxodo utilizaban tabernáculos. Si ustedes leen la historia, cuando Moisés estaba frente al tabernáculo, estaba en el tabernáculo representando la presencia de Dios. Ahora, el pueblo de Israel tiene un templo, y en ese templo se hacían tiempos de horas y horas largas de adoración, de oración, de entrega. Sión, en el mundo espiritual, es la ciudad de Dios. Hubo un tiempo en que Jerusalén y Sión se podían mencionar como iguales. La ciudad de David, la ciudad de Sión, la ciudad fortalecida, todo eso son anónimos. Pero cuando se habla del templo de Jerusalén, estamos hablando de aquella obra majestuosa donde los israelitas adoraban a un único Dios. Era para todos los alrededores, para el mundo entero, era extraordinario que en ese lugar se adorara un Dios verdadero. Ellos creían en la restauración de pecado, ellos creían en el Dios de lo sobrenatural, lo habían visto, lo habían vivido. Y para todo el mundo se hizo famoso porque en todos los demás lugares se adoraban otros dioses. El único lugar que se adoraba al Dios verdadero era en el templo de la ciudad de David, en el templo de Sión, como también le decían. ¿Van conmigo? Y como allí se encontraba algo que nadie nunca había visto, la fama del pueblo corrió. Y todo el mundo decía: pasa algo grande en ese lugar.
Habían actividades de adoración y de alabanza que reunían miles y miles. Leía toda la historia para poder hablar de esto. Y hubo una oportunidad en que se reunieron más de 100,000 personas a adorar al rey. ¿Usted se imagina un pueblo adorando al rey mañana, tarde y noche para que la ciudad tiemble? Y en ese día toda la fama de Jerusalén corrió y llegó a los oídos de la reina de Saba. Y la reina de Saba se movió desde los confines de la tierra, pasó tiempo caminando con un séquito de hombres y mujeres para llegar a ver qué era lo que pasaba en ese lugar. Y la Biblia registra que vino con oro, que vino con botines y los trajo a donde el rey Salomón. Ella quería ver lo que oía y saber qué estaba pasando en ese lugar. Eso impactó mi corazón. Impactó mi corazón porque cuando hay un pueblo que adora a Dios, el mundo tiene que saberlo. En aquel lugar habían levitas. David se encargó de preparar levitas y habían músicos. La Biblia suya reseña por casualidad que a David hubo una persona que le enseñó do, re, mi. ¿Alguien enseñó a David? Yo no lo encontré en la mía, quizá en la suya lo está. Pero yo creo que quien enseñó a David a tocar fue el de arriba. Y recordaban los años que este ministerio comenzó. Todos los músicos que ustedes han visto pasar por aquí, a excepción de nuestro hermano Alejandro que llegó en los últimos años, se formaron aquí. Aprendieron aquí. Se les enseñaron aquí. Tenían esa hambre, la necesidad de aprender a tocar para alabar al Dios vivo. Y yo decía, ¿qué ha pasado? ¿Saben? Cuando el pueblo de Israel se reunía a alabar a Dios, la ciudad temblaba. Pero pasó algo, y yo quiero que nos vayamos al Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17, del verso 7 en adelante. Cuando nos comenzamos a sentirnos que todo el mundo pone los ojos sobre nosotros, que nos estamos viendo bellos, preciosos y hermosos, que estamos siendo adoradores famosos, que ya nuestro público es un público espectacular, que ya en el templo todo el mundo quiere venir a ver lo que está pasando. Pasa lo que le pasó al pueblo de Israel. Dice el libro de Segunda Reyes, capítulo 17. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano del faraón, rey de Egipto, y comenzaron a temer a dioses ajenos. En el verso 9 dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas delante de Jehová su Dios. Por eso se volvieron vanidosos, se volvieron arrogantes, se la creyeron y comenzaron a recibir esa fama que habían tenido y comenzaron a sentirse que estaban siendo muy famosos, valga la redundancia. Comenzaron a recibir dinero, se volvieron ricos, era una ciudad rica, habían empresarios, aquello había que ver aquel templo. Y esa grandeza humana, esa fama humana los desenfocó. Y yo decía, ay. Se la creyeron. Pero dice el libro de, en Segunda Reyes, habla en el capítulo, en el versículo 15, específicamente dice, en el 13 dice, Jehová lo amonestó a través de los profetas y volvió y les habló. Y en el 15 dice, ellos no le hicieron caso a los profetas. Se creyeron tan grande que los líderes del templo le pagaban dinero a los profetas para que profetizaran lo que ellos querían oír. Ellos le pagaban
pagaban dinero y le decían, venga, dígale que todo va a estar bien, bendíganlo, díganle que van a ser prosperados. Pero Jehová lo estaba viendo. Y dice el versículo 15 que Jehová tronó y se airó y se enojó. Y yo decía, ¿cómo que estamos viviendo en este tiempo? Como que se nos ha olvidado. A través del profeta Jeremías, el Señor profetizó lo que iba a pasar en Jerusalén. Él le dijo, no va a quedar una piedra sobre piedra, van a ser destruidos porque olvidaron mis estatutos y me desobedecieron. Significa que Jehová se aira. Hemos penetrado en un evangelio donde el Dios es bueno, donde Dios es fiel. Amén por eso. Pero yo conozco a un Dios que también se enoja. Y yo conozco a un Dios que cuando se desobedece, Él pasa su mano de ira sobre el pueblo. Y eso pasó, Jehová tronó. Y dice el versículo 15, y quitó de delante de Él el rostro, delante de su rostro los quitó. Y yo decía, ay Señor, no me quites de delante de tu rostro. No quites mi vida delante de ti. Y dice el Salmo 81, versos 11 y 12. Mi pueblo no oyó mi voz, no me quisieron a mí. Y por eso se nos seca la garganta a los pastores, se nos seca la garganta a los líderes, se nos seca la rodilla de orar. Y el pueblo, bien, gracias. Todo el mundo anda en su vanidad, en su problema, en su casa, en sus atesoramientos, en lo que me necesito. Y el pueblo de Dios con la boca cerrada. Y Jehová truena. No se queje después, porque Él lo advierte. Y hoy yo me empodero de la gracia del Padre y le estoy advirtiendo a esta congregación. Porque Jehová habla a través de los profetas. Pero si el pueblo no oye, esa va a ser su responsabilidad. La iglesia no tiene culpa del juicio de Dios sobre su vida. Déjenme decirle que la iglesia está para orientar, para apoyar, para celebrar, para orar, pero usted es responsable de su pecado y de su relación con Dios. Por eso los dejé, dice la Biblia en el Salmo 81. Búsquenlo. Por su pecado, porque no oyeron las advertencias mías, por su desobediencia los dejé. Y el verso 13 dice, del mismo Salmo 81, ay, si me hubieran escuchado, ay, si me hubieran oído, ay, si se hubiesen detenido a escuchar lo que los pastores, los líderes, los hombres y mujeres de Dios le están diciendo. Y en ese tiempo entramos al Salmo, cuando Dios permite que el rey Nabucodonosor entre por tercera vez a la ciudad. La sitió, la rodeó, mató a todo el pobre y se llevó los ricos. Hello. A todo el que se llevó cautivo eran gente de dinero. A los pobres y a los niños los mataron, arrasaron, destruyeron el templo, que era su ídolo, era su gloria, era el lugar donde la presencia de Dios bajaba. Todo se destruyó. Y entonces ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Una cosa es estar en el desierto y otra cosa es estar cautivo. En el desierto Dios te enseña. En la cautividad te enseñan los enemigos a palo. ¿Van conmigo? Tú estás en un desierto porque Dios está tratando contigo y quiere enseñarte cosas que tú necesitas saber. Pero cuando tú estás cautivo, tú estás en manos del enemigo y el enemigo va a hacer contigo lo que quiera. Y en esta casa Dios me mostraba cientos de personas cautivas del diablo, que el enemigo está haciendo con él lo que quiere. Que el enemigo le ha dicho por aquí y que ellos van por ahí. Y que el enemigo le ha dicho, pero mira, ahora tú vienes a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Y ellos van caminando detrás del enemigo porque están cautivos de lo que el diablo le dice. ...70 años duraron cautivos.
queman el templo, arrasan con todo, se llevan las hijas y los hijos. Y todo el que tenía algo de dinero y que tenía un poquito de brillo, el que viene a esta iglesia dice que aquí son millonarios porque aquí todo el mundo está brilloso. Pero todo el que tenía brillo se lo llevaron a ser esclavo de ellos. Y los tenían maltratándolo. Un esclavo no está en un hotel de 5 estrellas. Los maltrataban, los ponían a hacer trabajos que ellos no querían. Y en aquel lugar, ellos comenzaron a recordar la gloria que habían vivido en Jerusalén. Se acordaron. Aleluya. Y a las orillas del río, en aquellos ríos caudalosos de Babilonia, mientras los que lo tenían cautivo los llevaban, lo empujaban, lo maltrataban, ellos le decían: canten, canten como ustedes cantaban cuando estaban allá. Se sentaron, lloraron. Y yo decía: iglesia, canta. Si estás enfermo, canta como tú cuando tú cantabas cuando estabas sano. Si estás en quiebra, canta como cuando tú cantabas cuando tenías bonanza. Si estás en bienestar, canta como cuando tú cantabas si no estás en bienestar, como cuando tú cantabas cuando estabas en bienestar. Se sentaron. Cuando usted se sienta, usted se cansó. Hay cuánta gente sentada aquí en Gracia y Poder. Usted se cansó, usted no tiene ánimo, estaban cansados, estaban desanimados, no tenían deseos de alabar a Dios. Aquí hay gente sentada ahí. Y si no tienen vergüenza de levantar las manos, porque van a decir que eso es ella que es emocional y aquel que es loco y aquel que grita mucho. Pero el Dios que lo salvó, que lo liberó, que lo restauró, merece toda gloria, toda honra, toda alabanza, porque Él es Rey. Hágalo ahora que usted puede. Ahora que usted puede. Porque va a llegar el momento que en el Seol, ¿quién te alabará? Y tienen vergüenza de que lo vean. Y le da sueño cuando se arrodillan a orar. Y sé en mi espíritu de personas que tienen años que no cogen una Biblia. Canten. Canten, lean la palabra, levanten manos, alaben como cuando ustedes estaban en Jerusalén. Los de Babilonia sabían que el problema de los de Jerusalén tenía solución en su boca. Ellos sabían que había un poder cuando ese pueblo se paraba a cantar, a alabar y a danzar. Ellos sabían que cuando ese pueblo cantaba y alababa a Dios, se estremecían los cimientos de la ciudad. Y ellos sabían y necesitaban, porque en Babilonia no podían cantar porque adoraban otros dioses. Pero los de Babilonia sabían que había poder en la alabanza. Y ellos le decían: canten. Pero ¿saben algo? Ellos lloraron también. Ellos se ponían a llorar. Ay, Señor, y yo decía, aquí se cerró el templo por la pandemia un par de semanas y fueron muy mínimas las personas que me dijeron: pastora, nos hace falta adorar en el templo. Es más, muchos se fueron y no han vuelto. Valore lo que usted tiene. Levántese para ir al templo a adorar a Dios. Que nadie lo detenga. Cualquier cosa lo deje en su casa. Cualquier problema lo saca de la iglesia. Es para que usted se vaya cautivo a Babilonia. Dígale al diablo que no. Que mientras hay un templo donde adorar al Rey, lo vamos a adorar. No tenga vergüenza
vergüenza de adorar a Dios. Dice que ellos lloraron. Y cuando usted llora, usted está triste. Muy pocas veces se llora de felicidad. Y ellos llorando en su tristeza. Yo no he visto a nadie llorando cantando. ¿Y cómo usted quiere que cantemos si estamos en tierra de extraño? Usted está en tierra de extraño cuando usted está cautivo del enemigo. Y aquí hay mucha gente que está en tierra de extraño y no puede abrir su boca para adorar a Dios. Porque su mente, su vida y todo están pensando en otra cosa. Lo menos que quieren es levantar la mano y decirle: Señor, gracias. Tierra de extraño cuando tú nunca te dedicas a intimidar con Dios, a darle el tiempo de Dios, a buscar la presencia de Dios, a adorar a Dios, a agradecerle a Dios por lo que ha hecho en ti. Y por último, dice que no solo lloraron, que no solo estaban cansados, sino que colgaron el arpa. El arpa es un instrumento de guerra. El arpa se tocaba en tiempo de gozo, de regocijo. Y si el enemigo te quitó el arpa y si colgaste el arpa, ganó. El arpa era su alabanza. El arpa era su oración. El arpa era su intimidad con Dios. El arpa era el reconocer que Él era Dios grande, poderoso y soberano. La Biblia dice que cuando Saúl era atormentado por demonios, Saúl mandaban a buscar a David para que viniera a tocarle el arpa. Y solamente cuando le tocaban el arpa, Saúl era liberado. Porque cuando tú abres tu boca para alabar a Dios y toca el arpa de tu alabanza, el arpa de tu adoración, no hay demonio que se quede de pie. Los demonios se van. Los demonios corren. Y el Señor me decía: mi pueblo pasa horas en un internet. Mi pueblo pasa horas viendo basura. Mi pueblo pasa horas hablando basura. Y mi pueblo ha colgado el arpa. Y si tú colgaste el arpa, más te vale que la vaya a buscar. Más te vale que corras. Porque vienen tiempos difíciles, mucho más difíciles que lo de ahora. Y solamente con el arpa, no la cuelgues. En los últimos días, en los últimos meses, a raíz de todo esto, después de 41 años de ministerio, en muchas ocasiones le he dicho: amores, yo acabé. Y recibí una llamada del pastor Carlos Flores. Él no sabe nada de eso, tengo años que no lo veo, que no hablo con él. Y me dice el Señor que tú todavía no has terminado. Porque yo colgué el arpa. Y cualquiera la puede colgar. Pero si tú has colgado el arpa, sal corriendo a buscarla. Necesitamos que el enemigo corra cuando tú suenes el arpa de tu adoración. Que el enemigo corra cuando tú suenes el arpa de tu oración. Que el enemigo corra cuando tú abras la boca y levante manos y le dé toda gloria y toda honra al Rey de Reyes. Pero no canten por emoción. Se canta por emoción. Fíjense que todas las adoraciones de los últimos años hablan de yo. De lo que Dios va a hacer conmigo. De que Él me va a bendecir. De que Él me va a dar el milagro. Canta de su gracia. Canta de su sangre. Canta de su salvación. Canta de su poder, de su gloria. Dale exaltación a Él por lo que Él es. No por lo que te va a dar a ti, por lo que Él es. ¿Saben? Muchos artistas que hoy están en el mundo, Whitney Houston, muchos de los artistas, Elvis Presley,
comenzaron adorando en una iglesia evangélica y colgaron el arpa, y el final ustedes saben cuál ha sido. Leía una lista de muchos artistas que comenzaron cantando en una iglesia. Aquí hay hombres y mujeres con dones que están ahí sentados porque han colgado el arpa. Aquí hay hombres y mujeres con ministerios y están ahí sentados porque han colgado el arpa. Y yo quiero decirte en esta mañana, no cuelgues tu arpa, porque vienen tiempos en que la vamos a necesitar. ¿Alguien puede entender todo esto? ¿Alguien puede entender el peligro de olvidarse de lo que Dios ha hecho en tu vida? El peligro de dejar de entrar en intimidad con Él. Cuando estabas en el proceso te metiste con Dios horas y horas, y después que te bendijo se te olvidó. Cuando estabas en la situación te metiste con Dios horas y horas, y después que saliste de ella se te olvidó. Dios truena, y a veces lo hace de muy mala manera. En esta mañana el mensaje de Dios para ti: no cuelgues tu arpa. No cuelgue lo que Dios ha puesto en ti para edificación de su pueblo. Y yo quiero que adoremos, y con esto termino. Tú eres rey. ¿Saben qué pasa? Oh, perfecto, inigualable Dios. Mucha gente nos puede tildar de locos o de emocionales, porque su manera de ser no le permite ni siquiera abrir la boca. Es que no conocen la presencia. Es que no saben lo que es estar en su presencia. Es que no entienden esto. Es que su presencia es algo que está por encima de tus fuerzas. Es que los que han conocido su presencia no pueden estar quietos. Eso es mentira. Es que los que han vivido en su presencia no pueden tener la boca callada. Eso es mentira. Usted podrá poner la excusa que quiera, es que usted no conoce la presencia. Porque donde está la presencia de Dios, tiembla la tierra. La presencia de Dios te mueve, te hace vocear. Cuando David llevó el arca a la iglesia, cuando la llevó al templo, dice que él salió como un loco y era un rey. Él no se estuvo quieto, salió desnudo, salió brincando, y la mujer le dijo: está loco, porque la mujer no conocía la presencia. La mujer no conocía la presencia, pero David sí conocía la presencia y no le importó. Si no te importa hoy, yo quiero que te pongas de pie. Si no te importa que te oigan, que te vean, esta iglesia necesita un remover fuerte de su presencia. Corre y busca tu arpa. No la cuelgues, no la cuelgues. No cuelgues tu arpa, porque el que está al lado tuyo quizás no conoce la presencia, pero cuando tú comienzas a adorar, él va a querer saber. Déjenme decirle una cosa: en estos días de pandemia muchas personalidades se han enfermado y las redes se han llenado de cosas. Oren por Cruz y Minian. Oren por la esposa de qué sé yo quién. Porque los de Babilonia saben. Los de Babilonia saben que cuando un pueblo ora, se estremece la mano de Dios. Los de Babilonia saben y por eso piden oración. Que los de Babilonia sepan que tú eres un hombre, una mujer de Dios. Que los de Babilonia sepan que tú eres una mujer que está llena de su presencia. Y cantamos y terminamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor inexplicable, tu reino incomparable, asombroso coronado está. Exalta al Rey. En trono de victoria. Olvídate del que está a tu lado. Ungido estás de Olvídate gloria. y entra en su presencia. Los siglos Entra en de su los presencia. siglos, tu Aleluya. reino se establecerá. Digno de Digno, gloria, digno. digno de honor. Hay presencia de Dios en
Pide por tu arpa. Aleluya. Hay presencia de Dios aquí. Aleluya. Aleluya. No cuelgues tu arpa. Hoy perfumamos tu trono. Oh, sí, Señor, recíbela. Hoy perfumamos tu Recíbela. Hoy perfumamos tu trono. Aleluya. Recibe alabanza. Es para Hoy ti. perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Ay, 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 ay. Alabanza. Oh, recíbela. Tu trono. Recíbela. Ay, 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 ay. Hoy perfumamos tu trono. Recibe Santo. alabanza. Santo. Hoy perfumamos tu trono. Santo. Hoy perfumamos tu trono. Adórale como nunca lo has hecho. Perfumamos tu trono. Adórale. Recibe alabanza. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque nos habla. Gracias por el respaldo de lo que tú has dicho. Señor, que esta congregación pueda mantenerse con el arpa en la mano, con una entrega e intimidad contigo, con una devoción en oración, con una devoción de adoración, de alabanza. Señor, que los de Babilonia sepan, que los de Babilonia sepan que aquí hay una casa que te adora y te sirve. Gracias por este tiempo. Llévanos en paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.